Bienvenidos a todos a nuestro webinar para conocer nuestras nuevas oportunidades de financiamiento de adaptación después de COP21. Por favor, si me pueden indicar si me escuchan bien. Mi nombre es Lili Lieva, soy la moderadora del webinar y me gustaría darle las gracias por su participación. Por favor, eligen el idioma a escuchar en el botón inferior de la pantalla, que tiene los nombres en inglés o español. Durante este módulo, discutimos qué tipos de nuevos fondos disponibles existen para la adaptación y si hay mecanismos para acceder a ellos. Esto es nuestro 15º webinar de la comunidad de práctica ABE, cual forma parte del marco del módulo 15. Entonces, otros temas que hasta el momento hemos discutido son si ya se han identificado necesidades tecnológicas para alcanzar los objetivos de adaptación al cambio climático y si existen fondos para su implementación. Entonces, me gustaría presentarle a nuestros invitados, Marta Moneo y Fakri Karim, que se conectan desde Panamá y Tailandia. Y ellos van a abordar también estas cuestiones. Las preguntas se realizarán después de cada presentación vía chat. Estas serán traducidas por este medio. Y si tienen algún problema técnico, por favor, darle un clic al signo de interrogación que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si es que la pantalla se congela o el audio se corta, por favor, refrescan la página y va a funcionar de nuevo. Entonces, es un gusto para mí de presentarle a Marta Moneo. Unas palabras para su experiencia. Marta es especialista en gestión ambiental y tiene doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid en España, con enfoque en economía agrícola y gestión de recursos naturales. Ha sido investigadora postdoctoral en el Instituto de Potsdam para investigación de impacto climático y ha sido la directora del programa para el cambio climático en PNUD. En Samoa y también asesora en el tema de adaptación al cambio climático para PNUMA. Actualmente Marta es la coordinadora regional para América Latina y el Caribe del Centro y Red de Tecnología del Clima, por sus signos en inglés CTCN. En su presentación, Marta nos hablará sobre las nuevas oportunidades para el financiamiento de las medidas de adaptación con un foco en el aspecto tecnológico. Ahora le doy pase a Marta, quien está en Panamá, y por favor esperen unos segundos para conectarla. Un momento. Desde Panamá, solo comprobando que me están escuchando. Y Lili, muchas gracias por la introducción y estoy esperando a que conecten, por favor, la presentación. Mientras tanto, como decía Lili, solo decirles que estoy basada en Panamá, en la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y desde aquí estoy coordinando esta nueva herramienta o nueva iniciativa que tiene nada más un par de años de vida, que se llama Centro y Red de Tecnología para el Clima. Entonces, hoy lo que me gustaría es hacer una breve introducción a por qué se ha creado este mecanismo, cómo se utiliza y qué maneras tienen los distintos actores de participar en esta red de tecnología para el clima. Lili, ¿crees que podría encargar la presentación? Por favor, no la estoy viendo. Sí, un momento. Estamos trabajando en eso. Gracias.
Ajá, bueno, entonces ya empezamos aquí la presentación. Como decía, voy a hablar sobre el Centro y Red de Tecnología para el Clima, o Climate Technology Center and Network. Esta es una herramienta que se creó hace un par de años por decisión de la Conferencia de las Partes en las negociaciones internacionales de cambio climático, porque los países habían detectado una necesidad de tener acceso a nuevas tecnologías. Parecía que había mucha financiación disponible tanto para temas de mitigación como para temas de adaptación, pero muchos países tenían a veces retos en identificar qué tipos de tecnologías se podrían implementar o cuáles serían las más adecuadas a su situación. Entonces, el CTCN nació con esta misión, que es estimular la cooperación tecnológica entre los distintos países y fomentar el desarrollo y transferencia de tecnologías. El CTCN tiene 3 servicios principales, o funciona a través de 3 vías distintas. Una de ellas son las asistencias técnicas directas, la otra son las actividades de desarrollo de capacidades y la siguiente o última es, pues eso, a través de crear esa red y favorecer los intercambios entre distintos actores sin depender ya del centro. Y la propuesta es, pues eso, intentar desbloquear todas las barreras que existen para la inversión en tecnologías del clima y para la utilización de tecnologías que puedan hacer las acciones en mitigación y en adaptación mucho más eficientes. El CTCN está constituido o tiene una estructura como en 2 partes distintas. Por un lado está el centro, o lo que se considera el Centro de Tecnología para el Clima, que tiene sede en Dinamarca, en Copenhague. Ahí hay un equipo técnico que funciona como el secretariado del centro. Y por otro lado está la red, en la que participan 2 tipos de miembros. Los países, que son los solicitantes de tecnologías, y los países están representados en la red a través de las entidades nacionales designadas, que es siempre un punto focal en el gobierno. Algunas veces es dentro del Ministerio de Medio Ambiente, otras veces son ministerios de Ciencia y Tecnología y otras veces ministerios de Relaciones Exteriores. Y por otro lado, aparte de los países, que son los demandantes de tecnologías o los demandantes de asistencias técnicas, también forman parte de la red un grupo que ahora está ya por unas 150 organizaciones que son capaces o que tienen la capacidad de proveer servicios, que tienen conocimientos sobre tecnologías que pueden ser relevantes para temas de adaptación o mitigación y que quieren poner sus servicios a disposición de los países que las soliciten. Entonces, como vemos en ese gráfico anterior, este es muestra el mapa de cuáles son los países que ya han designado sus entidades nacionales designadas y que, por lo tanto, son capaces ya de presentar solicitudes al CTCN. La manera en que está estructurada, como decía antes un poco, el CTCN reporta directamente a la Conferencia de las Partes. Es uno de los brazos del mecanismo de tecnología de la Conferencia de las Partes. Y la secretaría, como decía, está basada en Copenhague y además de estar gestionado por UNEP o por el PNUMA, que es la organización en la que estoy basada yo, existen otras 14 organizaciones que forman un poco se llama el consorcio de CTCN y que son todo instituciones tecnológicas distribuidas por el mundo que son capaces de responder y de retroalimentar cuando los países presentan sus solicitudes o están buscando o intentando diseñar una solicitud para presentar al CTCN. Y por otro lado, como decía, está la red por un lado los países a través de sus NDIs y las instituciones académicas, ONGs o incluso socios del sector privado que se convierten en miembros de la red. Esta es la estructura del consorcio, que son esos 14 miembros que mencionaba anteriormente, que apoyan a la oficina de Dinamarca en la identificación de solicitudes de los países y en la retroalimentación y refuerzo
de las solicitudes y la respuesta que se dan a las solicitudes de los países. Como ven, en la región de Latinoamérica, que es en la que me encuentro yo, tenemos al CATIE, que está basado en Costa Rica y que se dedica sobre todo a temas de adaptación, y la Fundación Bariloche, que está en Argentina, en Buenos Aires, que se dedica más a temas de mitigación. Pero en el resto del mundo pues hay institutos de tanta importancia técnica como el TERI, por ejemplo, en la India, en temas de energía, el NREL, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales en Estados Unidos, y también UNEP y UNIDO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Industria, que trabajan conjuntamente en el centro. Entonces, cuando hablamos de tecnologías para el clima, ¿cuál es la concepción o cuál es la definición que utiliza el CTCN para tecnología? Entonces, encontramos que es un tema bastante amplio. El CTCN no trabaja solo o no se enfoca solamente en temas de tecnología dura, de dispositivos o de maquinaria, sino que también entiende como tecnología, por ejemplo, el desarrollo de nuevas políticas, el desarrollo de mecanismos financieros o temas incluso de sensibilización y educación de la población para hacer frente al cambio climático. El CTCN trabaja tanto en temas de mitigación como en temas de adaptación. Y actualmente luego veremos que estamos teniendo unas solicitudes en ambos aspectos bastante equilibrada. Entonces, como decía, voy a explicar un poco cuáles son estos 3 servicios que proporciona el CTCN un poco más en detalle. En cuanto a las asistencias técnicas, la manera práctica en la que funciona este tema sería: un país identifica que tiene necesidad o que quiere implementar una tecnología o que quiere pilotar una tecnología nueva o que quiere desarrollar comercialmente un poco más una tecnología que ya han pilotado. Entonces, en este caso, el país debería presentar siempre a través de esa entidad nacional designada que hemos mencionado antes una solicitud de asistencia técnica al CTCN. Para presentar esta solicitud están los formatos disponibles en la página web de CTCN. Es una solicitud bastante sencilla, ahí pone 3 páginas, pero en realidad se convierten luego en unas 8 o 9 páginas, donde se describe básicamente: estos son los objetivos que se ha planteado el país en términos de adaptación o de mitigación al cambio climático. Esta es una tecnología que es relevante en el país por los siguientes motivos. Y esta es la asistencia técnica que se solicita al CTCN. Nos gustaría, por ejemplo, en caso de que sea una tecnología que todavía no se ha pilotado en el país, pues nos gustaría hacer un análisis en esta tecnología en concreto, cuáles son las experiencias a nivel mundial, cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido los problemas asociados a la implementación. Nos gustaría hacer un análisis de factibilidad de la aplicación de esa tecnología en este país y quizá incluso nos gustaría hacer un plan o diseñar un plan de los costes y beneficios de implementar esa tecnología a nuestro país. Entonces, estas solicitudes, como dice en la diapositiva, se pueden presentar en cualquier idioma oficial de la ONU, aunque normalmente los idiomas, como siempre, más comunes de trabajo son el inglés, el francés y el español. ¿Y qué se proporciona a través de estas asistencias técnicas? Pues tienen un valor máximo de $250.000 y para implementación en un plazo de máximo 12 meses. Entonces, lo que se está buscando son intervenciones muy concretas y muy específicas que puedan tener un efecto multiplicador de algo que el país ya está trabajando. Y como decía, puede enfocarse en cualquier momento del ciclo de la tecnología, tanto en desarrollo como en demostración, en difusión o incluso en la madurez comercial. Estos gráficos muestran un poco dónde estamos ahora mismo en cuanto a la cantidad de asistencias técnicas que está proporcionando el CTCN. Como vemos, en cuanto a los objetivos de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático,
vemos que ahora mismo la cantidad de solicitudes que hemos recibido para mitigación son casi el 50%, y adaptación es el 32%, pero cada vez se está igualando más. Y en cuanto a las regiones que han solicitado asistencias técnicas, pues tenemos que la mayor parte vienen de África o de Asia del Pacífico, pero una vez más esto también se está equilibrándose mucho más entre todas las regiones. Por otro lado, aparte de las asistencias técnicas, vimos que el segundo tipo de servicios que proporcionaba el CTCN es el de desarrollo de capacidades. Y esto se hace también a través de distintos canales. Por un lado, existen también webinars, como este que estamos participando hoy. Suelen ser semanales y se pueden acceder a través de la página web del CTCN, donde se explican experiencias de distintos países en sus pilotajes o en el desarrollo o en el escalamiento de distintas tecnologías para el clima. Ahora mismo la mayoría de los webinars se hacen en inglés, pero estamos empezando también a diseñar webinars específicos para la región de América Latina y Caribe y para las otras regiones, una vez que empiezan a salir también los resultados de los primeros asistencias técnicas que se están brindando. Y en cuanto a networking, que es el tercer servicio que mencionábamos que proporciona CTCN, este es un servicio un poco más indirecto, porque lo que se intenta favorecer es, una vez que las organizaciones o los países se convierten en miembros de la red del CTCN, empezar a favorecer la interacción entre ellos también. Algunos de los socios importantes con los que estamos trabajando y que estamos viendo que es también una utilidad que a lo mejor no había sido la intención inicial del CTCN, es cómo estos fondos o los países pueden utilizar estos fondos para hacer análisis técnicos y diseños técnicos sobre tecnologías que luego les ayuden a captar financiación de mucha mayor magnitud. Por ejemplo, del Fondo Verde del Clima, del Fondo de Adaptación o del GEF. Al mismo tiempo, el CTCN también está coordinando actividades paralelas similares con otros socios tan importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo. Entonces, a través también de otro elemento relacionado con este tema del networking que está favoreciendo el CTCN, es la creación de una plataforma de sector privado, intentando favorecer la identificación de oportunidades de inversión para el sector privado en tecnología o la incorporación de tecnologías en los procesos productivos del sector privado. Entonces, este es otro aspecto interesante, ¿no? Relacionado en temas de tecnología, se reconoce cuál es el papel protagonista que tiene y que va a tener el sector privado, y la plataforma también intenta favorecer esos vínculos entre el sector público y el sector privado y crear esos espacios donde se posibilite el diálogo entre los dos. En cuanto a algunos ejemplos, he puesto aquí algunos ejemplos de la región para que vean cómo, bueno, pues ahora ya tenemos bastantes más solicitudes de esta región, pero estos son solo algunos ejemplos en Chile, Colombia, República Dominicana y Uruguay, donde pueden ver que estamos trabajando tanto en temas de adaptación como en temas de mitigación, y como me gustaría mencionar también que ahora mismo las solicitudes también están evolucionando de una manera particular, en la que estamos empezando a recibir muchas solicitudes que no están relacionadas ya en específico con un tema de adaptación o de mitigación, sino con temas mucho más amplios como creación de bases de datos o de sistemas de gestión de conocimiento o de aplicaciones móviles para dar asesoramiento a agricultores o a la población que vive en una determinada zona. Entonces, estamos empezando a trabajar también en temas mucho más tecnológicos, que a lo mejor vienen de otros campos completamente distintos, pero que tienen una aplicación muy importante para el cambio climático. Solo para comentar, en Chile y en Colombia
que fueron 2 de los países que primero solicitaron asistencias técnicas del CTCN hace casi 2 años, estas asistencias técnicas ya se han finalizado. Entonces, en Chile, la semana pasada se hizo la presentación al gobierno de este sistema de monitoreo de biodiversidad marina en el contexto de cambio climático. Esa información, todo el trabajo que han hecho y los resultados obtenidos ya están disponibles para el público. Y en Colombia están a punto de terminar también ese sistema nacional de monitoreo que han hecho para la adaptación al cambio climático, y también han terminado ya esa asistencia técnica de desarrollo de políticas de eficiencia energética y renovables. Como decía, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, vemos que están trabajando un tema de sistema de alerta temprana, que consiste básicamente en diseñar un protocolo de comunicación a través de tecnología móvil para poder avisar a la población, ¿no? Hay un problema de inundaciones, por favor, desalojen estas zonas de la ciudad. Entonces, como ven, es un rango bastante amplio en cuanto a tecnologías que cubre el CTCN. Y estos son solo algunos ejemplos. Actualmente hay ya presentadas más de 120 solicitudes por todo el mundo. Todas las solicitudes presentadas al CTCN y todos los documentos resultantes de las asistencias técnicas están disponibles también en la página web para su información. Como decía, este es, por ejemplo, un resumen del ejemplo de República Dominicana, donde el país, en la solicitud que presentó, dijo que pues, manifestaba un problema en el aumento de frecuencia e intensidad de las tormentas extremas, pero identificaba que existían realmente mecanismos para obtener la información preventiva, solo que el sistema de distribución o de diseminación de esa información era muy ineficiente para conseguir salvar vidas o salvar bienes económicos. Entonces, la respuesta que se trabajó a través de CTCN, el programa de trabajo para esta asistencia técnica, definió como objetivos fortalecer los protocolos de comunicación, identificar estas nuevas tecnologías a través de aplicaciones móviles y además ayudar a negociar el financiamiento privado para desarrollar y poder escalar este sistema de comunicación. Entonces, como resumen, o incluso antes y un poco más en específico para este tema de adaptación basada en ecosistemas, que es el que trabaja más esta comunidad de prácticas, quería mencionar también, tenemos un ejemplo muy, muy reciente de Perú, que nos ha enviado una solicitud específica sobre adaptación basada en ecosistemas. Y la solicitud consistía en apoyarles en cómo introducir o cómo integrar este enfoque de adaptación basada en ecosistemas a la hora de diseñar y de desarrollar todos sus planes de gestión de las áreas protegidas. Lo que quieren ver o se han dado cuenta es que las áreas protegidas en Perú juegan un papel muy importante en cuanto a la provisión de servicios ecosistémicos, la provisión de agua sobre todo y la contención de erosión en estas áreas de alta montaña, pero también hay población que vive en esas áreas protegidas y que depende de sus actividades económicas para su sustento. Entonces, la intención es ver cómo estas comunidades y población que vive en esas zonas protegidas puede desarrollar sus actividades de una manera acorde con el entorno y también teniendo en cuenta cuáles son las previsiones de cambio climático para la región. Entonces, cómo estas medidas de adaptación basada en ecosistemas pueden integrarse como un enfoque ya desde el principio en la planificación de la gestión de los espacios protegidos. Y como resumen, entonces, de las oportunidades que se presentan a través del CTCN para los distintos actores, por un lado, los países tienen esa capacidad de recibir las asistencias técnicas que necesitan en las tecnologías que han identificado como prioritarias. Pero al mismo tiempo, los miembros de la red, que se convierten en miembros de la red como provisores de tecnología, de conocimiento o de servicios,
tienen una oportunidad única de expandir su mercado para ofrecer servicios relacionados con el clima, no solo en la región, sino a nivel global. Y no solo expandir el mercado, sino también entrar en contacto con otras organizaciones e instituciones que se dedican a temas parecidos con los que pueden intercambiar información. También existe la posibilidad, si lo desean, de realizar o proponer talleres temáticos y webinars en conjunto con el CTCN. Solo para su información, se realizan todos los años, se está realizando por lo menos un taller regional. Este año probablemente va a ser o en Ecuador o en Argentina, alrededor del mes de octubre. Y hasta ahora los talleres regionales han sido muy centrados en las entidades nacionales designadas para acordar con ellos el proceso de presentación de solicitudes y de identificación de necesidades de tecnología. Pero a partir de ahora estamos pensando ampliar mucho más el alcance de estos talleres regionales para incluir también a algunos de esos miembros de la red o provisores de servicios. Y por último, y como mencionaba antes también, estamos descubriendo también un poco la utilidad del CTCN para identificar fuentes de financiamiento para proyectos a escala mucho mayor. Entonces, utilizar las inversiones a través de estas asistencias técnicas, que son inversiones semillas, para definir propuestas a nivel mucho más grande de financiamiento para proyectos, pues eso, del Fondo Verde del Clima o del Fondo de Adaptación o del GEF. Esto era todo. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, estoy disponible. Tienen aquí la dirección de la página web del CTCN, donde pueden acceder a todas las solicitudes que se han presentado ahora, todos los webinars, los formularios que son necesarios para presentar una solicitud, incluso para convertirse en miembros de la red. Entonces, yo les invito a que le echen un vistazo y que como organizaciones relacionadas con cambio climático y con seguro muchísimo conocimiento y capacidades, les animo también a escribirme si quieren o a mirar en la página web para convertirse en miembros de la red. Muchas gracias, Lili, y hasta aquí la presentación del CTCN. Muchas gracias, Marta. Fue un placer de aprender más el panorama del trabajo y la estructura de CTCN. Y también nos alegra mucho de aprender que sí hay ahora un poco más trabajo en el tema de adaptación basada en ecosistemas. Pues ahora tenemos tiempo y por favor todos los participantes pueden hacer sus preguntas vía chat para Marta. Y las preguntas se pueden hacer en inglés y en español también y serán traducidas ahí mismo automáticamente. Entonces, sí, por favor, voy a dar la palabra de Marta para poder responder a sus preguntas. A ver, que estoy mirando aquí en el chat. A ver, que se me van bien. Primera pregunta que leo por aquí. Un fuerte... Hay muchos saludos. Aquí, Felipe. Felipe, no sé si es Felipe de la GIZ, que ya nos conocimos en Colombia. ¿Hay algo programado para LAC? Sí, hay muchísimo programado para LAC. En realidad, el CTCN no tiene un programa regional específico, sino que depende básicamente de las solicitudes que van llegando de los países. Entonces, cada país está haciendo su propio análisis de identificación de cuáles son esas necesidades de tecnología y están haciendo su priorización. También preguntan por aquí que si hay una cantidad específica para cada país y no la hay oficialmente. Como he dicho antes, las asistencias técnicas van entre 50 y 250.000 dólares cada una y no hay un número determinado máximo por país, pero obviamente el CTCN tiene sus limitaciones económicas.
Entonces, se están barajando unas 3 solicitudes por país y por año. ¿Y cuánto dinero hay? Pues sí, hubo una... El CTCN se financia a través de contribuciones voluntarias. A pesar de que es una herramienta que ya ha adoptado la Conferencia de las Partes como una herramienta oficial de la Convención para favorecer el traspaso de tecnología, se hizo una contribución inicial de 25 millones de dólares y ahora mismo se está haciendo un replenishment de esa cantidad total, y ya ha habido pues contribuciones de la Unión Europea que ha aportado otros 10 millones más, y se espera que en los próximos meses, sobre todo después de esta reunión también que está habiendo en Bonn ahora de la Conferencia de las Partes, esas aportaciones vayan aumentando. Y a ver, tenemos otra, a ver, la diapositiva de proyectos en LAC. Espera, no encuentro el... Esta diapositiva de proyectos en LAC hay que actualizarla porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en los últimos meses hemos recibido ya, por ejemplo, 3 más de Perú. Hemos recibido 3 más de Costa Rica también. Y un par más de Honduras y de algún otro país. Will you provide? A ver, me he saltado la pregunta de Frank, que dice: la implementación de parcelas demostrativas de sistemas agroforestales tienen oportunidad de financiamiento como medida de adaptación al cambio climático. Bueno, en principio sí. Estas cosas, como he mencionado antes, siempre hay que verlas en el momento en que un país presenta la solicitud. Es muy importante justificar cuáles han sido las prioridades identificadas por el país, y puede ser en sus INDCs o en su Política Nacional de Cambio Climático, o incluso en sus... los países han pasado también por un proceso que se llama Technology Needs Assessment, en los que han identificado cuáles eran las prioridades de tecnología que habían identificado. Entonces es importante justificar la solicitud a través de eso, cuáles son las prioridades que el país ya ha identificado y cómo esa inversión que se va a hacer en esa asistencia técnica puede tener efectos muy significativos o impactos muy significativos. Will you provide funding for feasibility studies, for project design, for financiers? Como he dicho antes, sí, el CTCN ya se está utilizando para hacer algunos de los análisis técnicos que son necesarios para preparar propuestas para estas fuentes de financiamiento. Lo que el CTCN no va a hacer directamente es decir, bueno, con esta asistencia técnica vamos a preparar la propuesta completa al Fondo Verde del Clima, porque el CTCN no es experto en esos temas. Pero si el país ya ha identificado que le interesaría implementar una tecnología determinada con financiación del Fondo Verde del Clima, por supuesto el CTCN se puede utilizar para hacer los análisis técnicos necesarios que luego se pueden incluir como parte de la propuesta a cualquiera de estos fondos en cuanto a cuál es la factibilidad de aplicar esa tecnología, cuáles podrían ser los mecanismos de financiación que utilizaría a lo mejor el gobierno para diseminar y para escalar la implementación de la tecnología, y cuál sería el diseño técnico, ¿no?, de la implementación. ¿Existen fechas específicas de postulación? No, las postulaciones se pueden presentar de manera continua, no existe ninguna fecha y es posible acceder por vía de gobiernos locales. Los gobiernos locales pueden ser los solicitantes de una asistencia técnica, sin lugar a dudas, pero las solicitudes siempre se tienen que presentar a través del punto focal del país. Entonces, si en este caso una municipalidad estuviese interesada en recibir una asistencia técnica, por ejemplo, ya estamos trabajando a una municipalidad que quiere trabajar en un tema de biodigestores para tratar los residuos agrícolas. Esta municipalidad le ha presentado esa idea al punto focal del país
y el punto focal del país ha estado de acuerdo y ha presentado esa solicitud al CTCN. Lo que he olvidado mencionar también antes es que el CTCN no da los fondos directamente a los países, sino que cuando un país presenta la solicitud y se identifica dentro de los miembros de la red quién puede tener capacidad para proporcionar esa asistencia técnica, el CTCN hace un acuerdo o un contrato directamente con esa institución y los fondos pasan a la institución que ofrece o implementa esa asistencia técnica al país, siempre, por supuesto, bajo la supervisión del país, del solicitante y del punto focal. A ver, un segundo, que creo que me faltan algunas. Asistiendo a República Dominicana para instalar energía solar en aeropuertos, para crear sinergia. Pues Carlos, Mauricio, igual de esto deberíamos hablar un poco más aparte. Si quieres, bueno, Lili te puede pasar mi dirección de contacto y si quieres lo podemos hablar un poco más en paralelo. Interested in exploring synergies in adaptation and mitigation. Sí, también. De hecho, se están presentando bastantes solicitudes ya que se refieren a los dos temas. Tanto por ejemplo, que he mencionado de los biodigestores, se presentó como una solicitud tanto de adaptación como de mitigación, porque se presentó en realidad en principio como viendo los beneficios que tenía el tratamiento de residuos para la calidad del agua en esta municipalidad en concreto. Entonces, sí es muy interesante explorar ese tipo de solicitudes. En Perú se han presentado varias solicitudes, una de ellas que es la que mencionaba, esta de adaptación basada en ecosistemas para zonas protegidas de alta montaña, otra en que quieren trabajar o diseñar como una estrategia de adaptación para el sector pesquero, y la tercera no la recuerdo ahora mismo, pero están todas disponibles también en la página web, así que las pueden ver allá. Keith pregunta, ¿una universidad basada en US Work con trabajo con otro país? Project and receive funding. Sí, una universidad puede recibir financiación de CTCN para proporcionar una asistencia técnica, pero es absolutamente necesario que esa universidad primero se registre como miembro de la red. Y como he dicho antes, si se meten en la página web del CTCN, verán una pestañita que pone Network. Y ahí tienen toda la información de quién puede convertirse en miembro de la red, cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar a las organizaciones que presentan sus candidaturas. Y el proceso es bastante rápido, solo hay que rellenar un formulario bastante sencillo que se envía a CTCN y en un plazo de unas 6 semanas hay un comité evaluador que comunica a la institución si han sido aceptados o no. Trabajamos en Perú Sur Andino. Me gustaría saber el procedimiento para tener acceso a financiamiento. Bueno, Claudio, pues esto es lo que ya he explicado básicamente en la presentación. Si tienes alguna pregunta más en concreto, puedes contactar conmigo cuando quieras, pero básicamente si vosotros sois una institución no gubernamental, podéis registraros como miembros de la red y así tendríais acceso a financiamiento, pero no sé muy bien qué tipo de institución sois. Entonces, si quieres hablar más adelante, puedes contactarme cuando quieras. Información sobre los puntos focales de cada país está en la página web del CTCN también. Si os metéis en la página del CTCN, abajo del todo hay arriba está el acceso a Network y ahí se puede acceder. Y si no, abajo también hay un link que pone entidades nacionales designadas por país y ahí está la lista de todos los puntos focales. ¿Cuáles son? Si es que no hubiera uno en el país. Pues el requisito único, de hecho, es que para que un país tenga un punto focal una entidad nacional designada, es que el punto focal frente a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático envíe un correo diciendo a partir de ahora este es el punto focal, este es el NDI para CTCN en nuestro país.
es a nivel muy institucional y como he dicho antes, el CTCN responde directamente a la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, entonces es su responsabilidad definir o identificar quiénes son los puntos focales en cada país. Y parece que ya no hay más preguntas. Carlos, aquí tengo tu dirección de correo. La copio y te mando un correo ahora para que podamos seguir conversando más adelante. Y nada, muchísimas gracias por todas estas preguntas. Estoy disponible. Lili les puede enviar mi dirección de correo para cualquier pregunta. Por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo, tanto por mail como por teléfono. Y nada, seguimos en contacto y mucha suerte con todo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Fue un placer y, de hecho, una discusión muy interesante de aprender más sobre las oportunidades que salen de CTCN. Muchas gracias de nuevo. Ahora me gustaría presentarle a nuestro segundo ponente, Fakhri Karim. Fakhri Karim es especialista en el desarrollo de capacidades y tiene una larga experiencia trabajando como gerente de la programa de PNOT. En la actualidad, él es el director del proyecto encargado del programa local, el Local Climate Adaptive Living Facility, al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital. Se trata de mecanismos para la inversión en la resiliencia al clima local, y Fakhri Karim nos presentará su experiencia con los mecanismos para el acceso a financiamiento para adaptación al cambio climático y nos presentará ejemplos prácticos de Asia. Entonces, ahora le doy pase a Fakhri, y que él está en Tailandia ahora, y por favor esperen unos segundos para conectarlo. Muchas gracias, Lili. Ya estoy conectado. Un momento. Muchas gracias. Como presentadora, mi nombre es Fakhri Karim. Trabajo con un programa llamado Local Climate Adaptive Living Facility. Es un programa global basado en Bangkok, llevado a cabo por las Naciones Unidas y que tiene varias personas que están colaborando con nosotros en la Junta de Direcciones. Muchas gracias por este webinar sobre este tema basado en adaptación basada en ecosistemas. Muchas gracias por compartir la experiencia y me gustaría conversar la presentación. Puedo presentar, quiero subir las diapositivas. Mis diapositivas no están cargadas. Hello, Fakhri. Please just proceed with the arrow. Here. I'm giving you the word again. Listo, perfecto, muchas gracias. Antes de comenzar a darles del detalle del prometido, me gustaría darles la información general del programa. Lo que pueden ver aquí en la diapositiva, en la parte morada del gráfico, es el gobierno local. Es la responsabilidad del gobierno local para la adaptación al cambio climático. Entonces, el gobierno global ha realizado actividades para poder fortalecer
y crear resiliencia. Esto lo han hecho durante mucho tiempo para poder mejorar los fondos, etcétera. Han hecho muchas cosas para mejorar las cosas que la comunidad enfrenta todos los días. Sin embargo, generalmente no, el gobierno no tiene el dinero suficiente como para poder financiar, por ejemplo, la parte inferior morada, el financiamiento. Los gobiernos locales no comparten estas posibilidades de financiación, y esto es debido a muchas razones. Básicamente, cuando el programa local se opera, uno de los grandes factores hace que los gobiernos locales no tienen mucha oportunidad de, de tener el dinero. Lo que pueden ver aquí es que no tienen muchos mandatos para poder lidiar con el cambio climático. La mayoría del cambio climático, de financiación del cambio climático, está implementado por las instituciones nacionales y está implementado por otras entidades que, que hacen cosas para los gobiernos locales de manera paralela a los gobiernos locales. El gobierno local no tiene muchos fondos para poder eh, pagar todas estas actividades. Alguien tiene que hacerlo por ellos. Y simplemente cuando lo hacen, dicen, bueno, simplemente no tienen la capacidad para poder hacerlo, y hacen, están conscientes de ellos, de eso. Muchos de los gobiernos de diferentes países tienen una capacidad para incrementar su ingreso para poder lidiar con esta situación. Puede ser un tipo de préstamo, etcétera, pero estos gobiernos locales no tienen la capacidad para poder hacerlo. No tienen, no tienen mecanismos, no tienen sistemas, etcétera. Entonces están ahí, pero no tienen fondos, no tienen cosas no tienen fondos para realizar las cosas. Y por eso no pueden construir una resiliencia correcta para el cambio climático. Basada en esa realidad local, este programa fue diseñado para resolver este problema. Si vemos aquí en la segunda diapositiva qué tan, cómo local quiere responder a eso, tenemos cuatro componentes. Uno es simplemente es la adaptación al cambio climático que se integra a la planificación gubernamental. Lo segundo es tener una mayor conciencia sobre el papel del cambio climático y la respuesta a nivel local que se encuentra. El componente 3 es un mecanismo de financiamiento que puede estar disponible para los gobiernos globales, para la adaptación y la resiliencia al cambio climático. Entonces, este mecanismo es para construir la resiliencia. Es un mecanismo que se basa en el apoyo de estas instituciones que data de hace muchos años. Y el otro componente es que el proyecto se implementa de manera efectiva, eficiente y transparente según con las reglas de gestión de proyectos que tenemos. Vemos aquí estos puntos. ¿Qué está haciendo el local? Uno es integrar la adaptación al cambio climático en los sistemas de planificación propuestos del gobierno local, aumentar la toma de conciencia y en cambio climático, aumentar los fondos disponibles para los gobiernos locales, para la adaptación al cambio climático. Al mismo tiempo, al
tener estos mecanismos es mediar los esfuerzos locales para dar acceso al financiamiento sobre el cambio climático de manera directa. Sí, quiero mostrarles la lógica. Como les mencioné anteriormente, el programa local es un mecanismo de resiliencia basada en el rendimiento. Entonces, este mecanismo se construyó basado en las transferencias fiscales existentes a nivel subnacional. Si uno ve en la parte de esta parte del diagrama, pueden ver que es un fondo normal que recibe el gobierno local todos los años el gobierno local a través del sistema de transferencia fiscal. Pero con este tipo de financiación tienen, cuando realizan algún tipo de actividad, lo hacen de una forma normal, no consideran el cambio climático. ¿Por qué? Porque si lo consideran, es necesario un costo, un incremento del costo. Por ejemplo, el dinero que se recibe es menor, es inferior a lo suficiente para poder cubrir con las necesidades locales. Así que llevar a cabo este proyecto en esta situación no es correcto, no sería correcto, no sería lo más adecuado, porque requiere un costo adicional. Así que el programa local es una ayuda para eso, que va a 25 o 30%, es un excedente, ¿no? Da ese fondo que ellos tienen. Y al tener este 25% adicional a lo que la cantidad disponible, entonces lo que hacen es implementar toda la actividad de una forma resiliente. Así que es importante que el segundo bloque haya una incrementación para poder ayudar al gobierno local. Entonces también se realizará los proyectos, se harán, no sé, puentes, cableado, etcétera, necesario con este dinero adicional. El uso de ese sistema es necesario. Así que los fondos pasarán a través de la tesorería y serán transferidos a la parte de planificación y se implementará. Y luego habrá un reporte al gobierno local. Así que el gobierno local no reporta al sistema de Naciones Unidas, sino al gobierno nacional para probar que los fondos recibidos han sido adaptados, usados de la mejor manera, de manera correcta. Hay una condición mínima que es, y al implementar este fondo tienen condiciones básicas. Y si es basada en una política de financiamiento, si la tienen, está bien. Y si no, si la tienen muchas veces no se aplica, no la respetan. Entonces, si se respeta la política, es la condición mínima. Si no se tiene, hay que crearla. Bueno, entonces se tiene que ver el desempeño si uno respeta esta política al mayor grado y se tiene que probar que esto se realiza para poder tener una bonificación, porque hay una oportunidad de tener eso. Entonces, lo que hacen es tener un área. El área de que se hace no es el proyecto, sino lo que se puede hacer. Luego de realizar la evaluación de necesidades. ¿Por cuánto tiempo vamos a hacer eso? A través de 3 fases. Primero es el pilotaje. Seleccionamos 2 o 3 gobiernos. Por 1 o 2 años tenemos poco dinero
no es tanto, pero cuando pasamos a la parte local es bastante importante. Es dinero que incluimos en el propio sistema y para poder luego implementarlo. Luego de 2 años lo llevamos al gobierno local con 5 a 10% del gobierno local. Llamamos al gobierno local donde tenemos los mecanismos. Y el tercero es el escalamiento. Cuando el gobierno ya ha adoptado un mecanismo, el gobierno nacional, la diferencia es que no pueden ir por nosotros para poder acceder a eso. ¿Por qué? Porque requiere otro tipo de garantía o algo para poder apoyar el financiamiento, pero lo otro es usar el mecanismo para acceder al piso, al fondo por ellos mismos. No necesitan eh, de otras cosas. Y lo que hace el UNSDF y el gobierno y local, lo que hace es básicamente es monitorear todo, si se ha dado esto, si el sistema funciona correctamente, todo eso. Y hay un país que bueno, me gustaría mostrarles esta imagen más tarde. Y bueno, si ven esta imagen, esta diapositiva, en la caja, en la parte de abajo, cuando ven el dinero recibido de los gobiernos, y ellos muestran el proceso que van a implementar. Así que usan el mismo mecanismo, lo implementan, el mismo sistema, y esto lo reportan a su propio gobierno local. Así que estas personas del gobierno local, cuando trabajan con el otro, Las características del programa es que cada país que se une al programa se vuelve un miembro de la Junta. Así que actualmente tenemos 11 miembros de la Junta. Tenemos representantes permanentes de Bangladesh que, que comparten la representación en el secretariado, en la Secretaría de Naciones Unidas. Así que este programa está... yo reporto a la Junta, por ejemplo, y la Junta toma las decisiones y dan las órdenes de decir qué se puede hacer o no respecto al programa. Se garantiza, se gestiona en nombre de los países de la FNUDC. Se canalizan las finanzas climáticas mediante sistemas nacionales directamente para los gobiernos locales, sin mecanismos para esos gastos adicionales. Ya quiere decir que nosotros no creamos proyectos, no requiere costos de transporte para poder implementar el proyecto, simplemente puede requerir un equipo adicional en el sistema de gobierno, sí, pero para construir esta resiliencia tenemos tres cosas. Por ejemplo, cada año realizan una evaluación
que llamamos una evaluación mínima para poder acceder y ver cómo esas condiciones cumplen con estas condiciones. Los países cumplen con las condiciones, con el fin también de monitorear el proyecto y también de ver y monitorear si usaron el dinero basado en los paradigmas necesarios. Entonces también tenemos que ver, gracias a eso podemos ver cómo contribuye a la mejora del país. Si este mecanismo también va a permanecer, va a verificar si se tiene el acceso correcto. Por ejemplo, si tiene este mecanismo de 2 o 3 años, tienen una capacidad para implementar esta performance. Se puede usar para acceder un gobierno, un fondo global. Les voy a mostrar un ejemplo del gobierno eh, pronto. Un ejemplo que les puedo dar de uno de los países que comenzó con este programa local. La fase piloto comenzó en 2011 hasta 2013 en cuatro trimestres, y en el 2014 ahora tienen más o menos 6 escalas. Tiene 6 escalas y no. Lo importante de las escalas es que ayuda al gobierno a poder organizarse correctamente. Y para poder mejorar, y también a mejorar la política. Actualmente, basado en las dos fases del final del 2016, ahora ellos han podido respetar las Naciones Unidas y Naciones Unidas ha acordado aumentar las escalas y colaborar más con el gobierno. Entonces, la meta para el 2020 es tener mucho 200 GW para todo el país. Entonces, lo que se quiere es mejorar. Primero, el mecanismo que ha adoptado en Bután se llama RGSDP, que es un programa de apoyo local. Entonces, el mecanismo que se adoptó está implementado a través de estos puntos. Así que el incremento de escala va y se realiza, y se va a realizar hasta el 2020. Aquí comenzaron en la primera fase piloto, en la fase 2, y luego pasamos a la fase 3, que es en el 2016, 2017, esta es la situación actual. Si ustedes, no les puse el mapa del 2020, pero será a menos la mitad, ¿no? Lo que están haciendo actualmente en Bután es 45% de lo que están realizando es mejorar la infraestructura a un mayor nivel local. 22% es para poder mejorar el sistema de agua y también para proteger al sistema social. Entonces lo que hacen es tener ese tipo de análisis. Estamos aquí. Actualmente comenzamos en Bután, en Camboya, en 2012. Y para el año 2015 ya estamos en 11 países. El último país que se nos unió es Tuvalu, en el Pacífico. Tuvalu, Isla Solomón y
Vanuatu está en preparación y yo creo que esto va a mejorar, ya que se va a reconocer el rol importante y fuerte de los gobiernos. Su participación es muy importante. Y Bután, Camboya, etcétera, son buenos ejemplos de que las necesidades que hay por este programa y este sistema de financiación, de financiamiento. Los socios clave con los cuales trabajamos, tenemos ACID, la Unión Europea, Danida, y también tenemos JEF en Laos. También tenemos un instituto de la Unión Europea que tiene que ver con la tecnología. Muchas gracias. Creo que ya no les he hablado de una diapositiva que quería ver. Como pueden ver, si pueden ver la página web y ven la lista de proyectos, van a recibir cientos y cientos de pequeños proyectos que han sido realizados por el gobierno global. Al principio no tienen confianza de que el gobierno pueda hacer eso, pero muchos proyectos han sido realizados por el gobierno local, especialmente en Camboya, en Bután, en Bangladesh, etc. Esperamos cientos y cientos de estos, ya que muchos países los hacen. Así que pueden ver que esos mecanismos muestran cómo los gobiernos locales se han transferido para poder manejar este tipo de cambio climático. Antes no les daba dinero y simplemente decían diciendo no tenemos capacidad, no tenemos capacidad. Así que yo creo que en el futuro, con un buen reconocimiento del rol del gobierno en manejar con estos problemas y los buenos mecanismos que puedan tener, yo creo que sería lo mejor. Yo espero que la resiliencia local sea muchísimo mejor que antes. Muchas gracias. Thank you very much for the presentation. It was great on the access and financing for local governments in Asia. And now I would like There's a link for translation, and you can use that in order for the interpreters and the speaker to answer your questions in the language that you need. Tengo un problema. Tengo que traducir esto al inglés. No. Entonces estoy viendo que hay una pregunta de Alejandro. Es más también una reflexión sobre el tema.
Entonces, si la pregunta es qué requisitos debemos de cumplir para postular a alguna fuente de financiamiento para la adaptación al cambio climático en el sur peruano, o también podemos decir en el contexto de América Latina. Si Fakri nos puede contar un poco sobre su idea de cómo este tipo de mecanismo también se puede replicar en otros contextos, como América Latina, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. En ciertos países no tenemos que aplicar para esta financiación. Lo que tiene que hacer el país es hacerse parte del programa. Se sabrá cuál es el porcentaje del país que ha identificado el país en la primera etapa y ese dinero se transferirá de manera automática al gobierno nacional y luego al gobierno local. El gobierno local implementará el fondo a través de su propio proceso de planificación. Así que el gobierno no puede decir quiero hacer eso, eso. No, el gobierno local va a recibir el dinero, el financiamiento, a través de una transferencia fiscal como parte del fondo global. Así que el gobierno global va a tener que decidir cómo lo use, pero tiene que tener un plan e implementarlo. Pero al hacer eso tienen que tener la misma condición. Es lo que tienen que hacer. Hay otra pregunta, creo, aquí. Para comenzar con este programa, lo que estamos haciendo es comunicar con nosotros al local y siempre se tiene que decir que quieren ser parte del sistema. Todavía está para LDC, no está para otros países. Cuando se manda el LSD es una carta de interés. Tiene que simplemente mandar esta carta se evalúa y la Junta evalúa si el país puede ser miembro o no. Y una vez que tenemos eso, podemos comenzar para poder verificar si hay una política o no, para poder comenzar con la colaboración. Sí, sí. Para poder apoyar este sistema, tenemos muchos mecanismos disponibles a través del sistema y hemos implementado por los últimos 5 años. Pero como pueden ver, ese programa se implementa básicamente en el interés de los países. No es una herramienta que sí pueda servir para todos, ya que tiene que haber un sistema y una política en el país, pero podemos ayudar si se nos pide, sí. Normalmente empieza con el Ministerio de Relaciones Exteriores o otros nombres que tiene ese ministerio en otros países que se ocupa de gobiernos locales. Y el ministerio de
financiación y planificación, por ejemplo, y también un ministerio de ambiente, ¿no? Esos tres ministerios trabajarían juntos y luego el ministerio de relaciones o gobierno local, etcétera, van a implementar el programa. El Ministerio de Finanzas va a decidir esto y va a tratar de trabajar con el presupuesto. Hay un límite del proyecto, límite de tiempo, sí tenemos un límite, un tiempo límite para el piloto, sí, que son 1 o 2 años para el piloto y 1 o 2 años para el aprendizaje, y cuando se realiza el mecanismo por el gobierno ya no hay tiempo, quiere decir que es un tiempo limitado. Por ejemplo, Camboya puede ser hasta el 2020, ¿no? Pero puede tener otro proyecto que puede continuar recibiendo sin límite de tiempo, ¿no? Camboya, en ese ejemplo, sí tienen uno y están en etapa 1 y luego pasaron a etapa 2 y han implementado ese programa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha estado implementado por GDSF para poder eh, realizar el proyecto. Lo que quiero decir aquí es que no hay un tiempo límite para continuar con este trabajo conjunto. Sí, una buena pregunta es la necesidad del proyecto y el programa puede continuar, identificarse, sí. Local, un componente de local es apoyar las capacidades, apoyar las necesidades locales, y en el segundo, local dará el conocimiento y tecnología para que los gobiernos nacionales, locales, puedan mejorar su conocimiento y conozcan mejor el cambio climático. Entonces, simplemente van a poder ayudar en eso, ¿no? Se puede tener infraestructuras locales, sí puede ayudar a la construcción, sí, pero no se sabe si esto va a poder ayudar al problema global. Entonces, es importante saber si tienen ciertos mecanismos y si eso van a contribuir a fortalecer, a solucionar el problema, ¿no? Y obviamente para la mejor aplicación a nivel nacional con este fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que eso es la final de preguntas. Jacqueline, gracias. Gracias por la oportunidad. Es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fakri. Fue un placer de aprender sobre la experiencia y también ver que sí hay algunos elementos que también podemos tomar en cuenta en otros contextos, ¿no? Como en América Latina o en África. Y bueno, esperamos más casos de estudio y experiencias de tu programa. Bueno, esto es, me gustaría agradecer a los dos ponentes. Fue un placer de aprender y conocer las oportunidades de financiamiento de adaptación que hay, que hay unos nuevos mecanismos que tenemos que aprovechar y encontrar relaciones y vínculos con otras organizaciones para fortalecer
nuestras actividades en el tema de adaptación. Bueno, de nosotros, de la comunidad de práctica, es un placer de tener tantos participantes en el webinar. Y vamos a colgar la grabación del webinar y las ponencias en la plataforma de la comunidad de práctica. Y también la discusión continuará en la comunidad. Les invitamos a tener parte ahí. Y bueno, también les pedimos si tienen una información interesante, un documento, o quieren compartir experiencia suya, por favor lo hacen en la plataforma de comunidad de práctica. Muchas gracias de todo el apoyo y sí, también vamos a compartir los contactos de los dos ponentes si también tienen algunas preguntas más puntuales para ellos. Entonces, hasta luego, hasta el próximo webinar. Y un buen día, buena noche, dependiendo de dónde están. Hasta luego.